Vamos a hablar de salud, pero vamos a hablar sobre todo del agua, porque forma una parte muy importante de nuestra dieta y la utilizamos y consumimos agua en muchas de las cosas que hacemos cotidianamente. Pero el agua que sale del grifo es agua sana, es un agua buena. En principio es un agua potable, pero hay que entender realmente qué significa que el agua sea potable. Estoy en Agua Viva, es una empresa de aquí del Barcelonés, y estoy con su gerente, con Dorin Cooper. Dorin, cuéntanos, por agua potable, nosotros entendemos que es un agua buena, que ya se puede consumir y que es apta para todos. Agua potable efectivamente es apta para el consumo humano, pero sí es verdad que arrastra con muchas sustancias tóxicas que intoxican nuestro organismo y las cuales deberemos eliminar. Sustancias tales como metales pesados, sustancias químicas que incluso en la depuradora se utilizan para hacer un proceso de limpiado del agua. Se echa, por ejemplo, por dar un ejemplo, sales de aluminio para apelmazar toda esa suciedad que llega a la depuradora en el agua para poder filtrarla mejor, y al final nosotros la consumimos aunque no bebamos el agua de grifo, que mucha gente sí lo sigue haciendo. También es verdad que nos duchamos con ese agua y esto penetra por la piel o en el momento de ingerirlo apelmaza nuestra sangre, ¿no? Un pequeño ejemplo. Arrastra con otra cantidad de químicos que interactúan unos con otros formando terceras sustancias que nos intoxican, ¿no? Aparte de los minerales pesados, los metales pesados que se depositan en nuestro organismo y nos van intoxicando. Eso hay que eliminarlo, ¿no? Es decir, que un agua potable es un agua que ha pasado por un proceso químico y que evidentemente quedan restos, ¿no? Esos restos los consumimos. Hay gente que opta por el agua de botella. Bueno, yo como bebo agua embotellada, este no es mi problema. Tú nos decías, ojo, porque cuando te duchas también estamos consumiendo ese cloro que lleva el agua, por ejemplo, ¿verdad? O a nuestro cabello, a nuestras uñas. Afecta muchas veces a eso que nos importa tanto a las mujeres, ¿no? La belleza, la piel, por ejemplo. Pues sí, se nota muchísimo. Depende con qué calidad de agua te duchas, pues lo notas en una piel más áspera o una piel más suave. En el pelo las mujeres lo notamos muy rápido, ¿no? E incluso lo que comentabas del agua embotellada, pues hay que tener cuidado, porque al fin y al cabo las aguas embotelladas pasan por un proceso también, ¿no? Y después son embotelladas en un plástico bastante nocivo. Conocemos ya es conocido que no se debe reutilizar las botellas plásticas, y es porque van soltando bifenol A y pequeñas sustancias que van intoxicando ese agua, y al final ¿qué bebemos? Bebemos un cóctel químico, ¿no? No bebemos un agua cristalina que acaba de salir de la fuente, lamentablemente, ¿no? Entonces muchos dirán, bueno, pues a mí eso ya no me pasa porque yo tengo puesto en casa un filtro, lo tengo puesto porque un filtro para toda la casa, o un filtro en la cocina o en el cuarto de baño, y es un filtro que me da solución a este problema. Sí y no, ¿verdad? Bueno, hay filtros y filtros, pero como con todo en el mercado, ¿no? Hay calidades mejores, hay calidades peores. Siempre aconsejo al consumidor final que se informe bien de las posibilidades que hay en el mercado y tome la decisión según su criterio, ¿no? Entonces, para las soluciones del agua concretamente, creo que la mejor persona más indicada para esto es Marion Cuprat. Ella es la directora de Agua Viva y, bueno, es una persona que lleva años en contacto con científicos, con personas que buscan nuevos métodos de medición en el agua, ¿no? Y es la persona más informada al respecto. Pues vamos a hablar con ella, vamos a hablar con Marion. Marion, cuéntanos qué soluciones tenemos, además de ese agua embotellada y además de esos filtros, que a veces ya hay personas que tienen en casa esos filtros, pero que a fin de cuentas pues el filtro será más o menos sano también, ¿no? Me imagino que hay otras soluciones. Bueno, las soluciones son filtros. Para filtrar el cloro, por ejemplo, una cosa muy importante es un filtro para toda la casa. El problema del cloro no solo es para el agua de beber, casi más importante es el cloro que respiramos bajo de la ducha. El cloro actúa en un cierto pH del agua y este pH cambia en cuando el agua es caliente. Y así respiramos muchísimo más cloro en vez que consumimos de beber el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y claro, después existe la posibilidad de una buena microfiltración en la cocina para el agua de beber, sí. Allí mucha gente prefiere aparatos de osmosis, pero allí hay distintas calidades. Lo más económico lo más problemático son las membranas. El agua que pasa por tanta presión también en los tubos. Incluso la presión es suficiente
para bajar el pH del agua. El agua de un aparato osmosis sale ácida, ¿no? Y claro, los materiales de la membrana de esta osmosis influye y los minerales con toda la presión ya no tiene el agua. El agua necesita una ligera base de minerales, pero no para el consumo nuestro. El agua necesita estos minerales para mantenerse vivo a sí mismo. Y allí estamos en la vitalidad del agua. Esto es la vitalidad del agua. Solo de los minerales es posible que un agua puede reestructurarse, ¿no? Y para esto hoy en día ya hace falta procesos, hace falta una imitación de la naturaleza, ¿no? Que son remolinos, sobre todo los remolinos inversos hacia adentro, ¿no? Que es una solución que usa la propia naturaleza para reestructurar el agua, ¿no? Es decir, que es una nueva manera de tratar el agua para evitar que esa osmosis que muchos tienen instalados en casa mate del todo el agua, con lo cual estamos consumiendo un agua muerta, ¿no? De esta manera, con esta nueva técnica que llega al mercado, que se está investigando, que hace ya años que es una alternativa a la osmosis, es un agua que, como si dijéramos, es un sistema que selecciona, ¿verdad? Selecciona lo bueno del agua para que siga viva, ¿no? Se divide en dos partes. Una parte es la microfiltración por carbón activo, por ejemplo. Es la mejor filtración carbón activo a base de fibra de coco. Existen algunas empresas quizás solo una empresa que no usa ningún aditivo en estos filtros carbón activo a base de fibra de coco. Y después es la vitalidad del agua, la estructura del agua. Y esto solo es posible conseguirla con movimientos específicos que usa la propia naturaleza, ¿sí? Son dos distintos sistemas que es difícil de combinar, pero se puede instalar uno tras el otro, ¿sí? Una filtración es imprescindible hoy en día con tanta carga, como Dorin ya ha explicado. Pero lo más importante en realidad es la estructura. Solo hace falta pensar, nosotros funcionamos con una cierta estructura interna. Tenemos corazón, pulmón, riñón, estómago. Funciona en en una estructura determinada. El agua también. Y tenemos que dar margen a esta agua que puede funcionar por sí mismo. Y para que pueda funcionar necesita su propio movimiento. Son los fractales de un remolino. Imaginaros qué interesante, ¿no? Descubrir que quizá hemos estado bebiendo agua embotellada, que a lo mejor sí es medio sana, pero todavía conserva restos, sobre todo por ese plástico que envuelve al agua, ¿no? Que consumimos, todavía conserva restos, igual que el agua del grifo y igual que el agua de la osmosis, ¿no? Porque esos filtros son de plástico, a lo mejor algunos no son de muy buena calidad y arrastran químicos. Hay otro sistema nuevo que está llegando al mercado que conserva lo bueno del agua, no lo elimina todo, lo bueno y lo malo, no, nos quedamos con lo bueno, ¿verdad? Efectivamente, la vitalidad del agua es el movimiento, es la microcirculación del agua. Y lo más que puede mantener la microcirculación durante semanas, durante meses es posible, lo más sano un agua es, ¿no? Una forma, por ejemplo, es la forma de un huevo en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Es esta la forma en que queda viva durante mucho tiempo la microcirculación del agua. Pero cuando un agua no tiene esta microcirculación, como en ninguna botella es, ¿sí? Entonces el agua nos parece pesado en el estómago. No podemos digerir bien. Mucha gente dice, agua, es que no puedo digerir, ¿no? Me es como una piedra en el estómago. Pues es la calidad del agua, ¿no? Y cuando el agua es vital, cuando es viva, agua viva, ¿no?
Entonces, nos ayuda a limpiar, desintoxicar, digerir bien la comida, ¿no? Pues ya lo sabéis, el agua está viva, por eso a lo mejor algunas veces nos provoca ese malestar, porque no está en sus condiciones óptimas. Podemos conseguirlo de una manera muy fácil y tenemos aquí una empresa en el Barcelonés que se encarga de ello, Agua Viva. Muchísimas gracias a los dos. Y ya lo sabéis, el agua no tiene por qué ser siempre un agua del grifo y utilizada de cualquier manera. Vamos a tratarla y conseguiremos que nos llegue solo lo bueno del agua.